Buenas noches, Almudena, buenas noches a todos, amigos, hermanos que estáis aquí en el corazón de mi oración, como yo estoy en la vuestra, como estamos todos en esta comunión, en este momento de la historia, que es siempre único. Y yo me encuentro en una tierra extranjera, digo extranjera entre comillas, porque ninguna tierra es extranjera, y me encuentro en un país nuevo para mí, que es Hungría. Acabo de llegar hace poquito y estoy aquí descubriendo este lugar, esta tierra de hermanos, que aunque sea la primera vez, sin embargo se convierte en un lugar donde, a pesar de su lengua tan difícil, tan diferente de la nuestra, que ninguna palabra resulta para mí conocida, sin embargo nos escuchamos con el lenguaje de la cercanía, con el lenguaje de la comunión. Siempre decimos, y es totalmente verdad, no es un tópico, que cuando las personas tienen el corazón vivo y el corazón despierto, se entienden, se comprenden, la mirada, la presencia, la cercanía, el deseo de estar cómplices con el otro. Estoy escuchando, estoy comprendiendo, estoy acogiendo a mis hermanos, a mis hermanas, estoy estando presente, estoy vecino, estoy muy en comunión y conexión con la debilidad y también la fortaleza de estas gentes. Voy escuchando y voy acogiendo lo que me van contando en cada momento y apenas he llegado. Y me dice mi hermano András, un carmelita que me recibe y me acoge, que Hungría ha recibido cerca de 1 millón de refugiados y el gobierno y las gentes les están ofreciendo durante al menos 3 meses hogar, casa y comida. Me sorprende y me sobrecoge esta acogida, este fluir de la gente que busca un hogar, que busca una casa. Pensando en la tierra extranjera, pensando en los lugares que habitamos y que a veces nos parecen lugares extraños o lugares de momento fríos para nosotros mientras se van llenando de calor o de alguna presencia amiga. Cuando estamos en un país y conocemos a alguien de ese país, ya no es un país extranjero, ya es un país amigo, cercano. Siempre recuerdo aquel pasaje de Gedeón cuando estaba en campamento enemigo porque había ido a escuchar en la noche lo que se oía en el campamento de los enemigos al que se iba a enfrentar al día siguiente. Y allí mismo entendió el miedo de los enemigos. Y lo que hace Gedeón es postrarse en tierra, se inclina a la tierra. Es una manera de decir que allí mismo, en el campamento de la dificultad, en el campamento donde están los enemigos, sin volver todavía a su casa, al lugar seguro, allí mismo adora al Señor. Es una manera de decir que en el territorio inhóspito, en el territorio de la complicación, de la dificultad, hay una oración que hacer. Es un sí interior que nace ahí mismo. Y a este respecto, pensando en la tierra difícil, en la tierra de la guerra cotidiana, de la dificultad cotidiana en la que nos hallamos en este momento a veces tan complicado y tan inhóspito, hay sin embargo una invitación a ofrecer la vida, a salir de nosotros mismos, a arriesgarnos, a ir ahí donde está la dificultad y donde tu fuerza a veces no te lleva. Pero yo siempre creo que las cosas más bonitas y más hermosas de nosotros nacen justamente cuando nos sentimos más frágiles. Alguna vez he recordado que cuando yo era estudiante en Salamanca, alguien metió debajo de la puerta de mi habitación un cuento. Y el cuento era muy pequeño, muy sencillo. El cuento decía: capitán, solicito permiso para ir a buscar a mi amigo que no ha regresado del campo de batalla. Seguramente ha caído o está malherido.
Y el capitán respondió: permiso denegado. No quiero que arriesgue usted la vida por un hombre que probablemente o casi seguro ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición del capitán, se adentró en pleno campamento enemigo. Al tiempo, a las horas, el soldado volvió mortalmente herido, venía herido de muerte y traía en sus brazos el cuerpo sin vida de su amigo. El capitán estaba furioso, apenado pero furioso. Y le digo: es que merecía la pena, dijo al soldado, ¿merecía la pena ir allí para traer un cadáver? Y el soldado replicó: sí, mi capitán, merecía la pena. Cuando llegué, mi amigo estaba todavía vivo y consiguió decirme: estaba seguro de que vendrías. Estaba seguro de que vendrías. Nosotros estamos subiendo a Jerusalén. Es una manera de decir y de hablar de esta Cuaresma, del final de esta Cuaresma hacia la Semana Santa. Se dice que Jesús sube a Jerusalén y sube para dar la vida, para entregar la vida. Esto significa para mí que nosotros no buscamos en la vida alcanzar un éxito que se convierte a veces en un estúpido reconocimiento, como que a veces se nos pasa la vida buscando que los demás nos reconozcan o nos aplaudan. Claro que nos gusta que nos digan una palabra de reconocimiento o nos digan una alabanza, a quien no le gusta, pero a veces se nos va la vida en esperar un poco del aplauso de los demás. Y nosotros estamos subiendo a Jerusalén, que es una manera de decir que al final la vida tiene sentido cuando se da, cuando subimos con Jesús a Jerusalén. Y siempre me llama mucho la atención, me conmueve, me sobrecoge mucho pensar que Jesús no se enfrentó a la muerte revestido de valentía y de fortaleza, o de alegría o de entusiasmo. Resulta que Jesús se enfrentó al momento culminante de su vida en pura debilidad, en pura vulnerabilidad, como un pobre hombre. Antes de vivir la pasión, recordáis que pasó por la experiencia tremenda de Getsemaní, el huerto donde Jesús reza, y vemos a un Jesús que está angustiado, que está muerto de miedo, está muerto de pavor. Un Jesús humano, profundamente humano y sudando sangre, dice el texto. Hasta tal punto llegó la debilidad y el dolor, el sufrimiento de Jesús, la impotencia. Es de las escenas más sobrecogedoras de la Biblia, que nos recuerda que a veces jugamos a ser héroes o a ser valientes y nos parece que la vida es alcanzar ese punto de equilibrio en el cual no temblamos ante las dificultades, y es mentira, no es verdad. No es verdad que los más valientes sean los que no tiemblan. Con mucha frecuencia yo siento que me tengo que enfrentar con situaciones que son muy difíciles, cada día, cada poco. Y soy como bautizado, como que soy sumergido en un tiempo de desprotección, de debilidad. Me siento como muy, muy pobre. Me siento a veces tan insignificante, y justo en los momentos en los que tal vez toca enfrentar algo que supone un miedo en mi parte. Experimento la esterilidad, experimento la impotencia. Y casi siempre os confieso que después se abre camino algo que me sorprende, porque trae un regalo que supera todas mis previsiones, que supera lo que yo esperaba. Yo creo que hay un sí, siempre escondido, y un regalo en los momentos de más debilidad. Y casi siempre le digo al Señor, en el corazón de esa impotencia: Señor, acepto. No quiero pasar a la seguridad o al bienestar de mí mismo. Quiero ofrecerte esto, porque sé que te sirve, porque sé que quieres hacerme canal de algo que tú quieres regalar a los demás.
te ofrezco esta impotencia, este sentirme tan mal conmigo mismo, tan pobre, tan insignificante. Dice San Juan de la Cruz que la obra más grande de la historia y de la redención, de la salvación, la hizo Jesús cuando tenía las manos y los pies atados a la cruz. Me sorprende, me sobrecoge mucho esto, que la obra más grande de la salvación la realizó un hombre que estaba impotente en la cruz. En estos días que hay tanto espanto, tanta guerra, tantas situaciones en tantos rincones del mundo, y no solo en Ucrania, tanta incertidumbre política en muchos países, tal vez son días privilegiados para que tú y yo digamos sí, para que nos rindamos no a la rebeldía de los que se enfrentan al mal en el mundo y luchan contra los malvados, sino de aquellos que se rinden para decir sí cuando más débiles nos sentimos, cuando te sientes más pobre, más insignificante. En ese sí de Jesús que está solo y que se siente con miedo, está también nuestro propio sí, mi propio sí, como tantos que viven estos días el horror, la desolación, y nos unimos para decir un sí valiente en medio de la pobreza, de la debilidad. Y quiero invitaros a rezar con esta canción de las carmelitas de Ucrania que me dedicaron hace poco, las carmelitas del convento, el monasterio de Kharkiv, que están buscando una casa mientras termina la guerra. La canción la conocéis tal vez y la voy a enviar por si puede ser escuchada en la radio. Es una canción famosa y dice: que mi oración vaya a ti, se dirija a ti como el aroma del incienso, y el corazón atraído sin cesar hacia tu templo glorioso del cielo. Dios, te pido por Ucrania, te pido por su pueblo, que los perdones, que los salves y que nos muestres tu misericordia. Dios, sé que vas a estar con nosotros. En tu templo, bajo los cielos, nos regalaste tu alegría y tu paz. Diste tu vida por el pueblo. Nos escribiste, nos inscribiste en el libro de la vida. En tu palabra de vida has trazado la visión de la vida, el camino de la vida, para que todo el pueblo te rezara a Dios, a ti que moriste por ellos en la cruz. Señor, te pedimos por el pueblo de Ucrania y por todos los pueblos de la tierra. Tú has trazado para todos un camino de vida. Convierte este momento en vida, que cese la guerra, que se haga la paz también en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga.